Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Ya llegó el momento del estudio de hoy. Espero que estén pasando un hermoso día. Aquí ha estado lloviendo bastante, pero bueno, igual ha sido un día muy bonito. Hoy estamos ya en el episodio número 8 de nuestro estudio sobre la vida y los hechos de Gedeón. Quería recapitular lo que habíamos visto en el estudio anterior, que se llamó 300, conclusión. Ya Gedeón había derrotado a los madianitas, los venía persiguiendo, y en esta persecución Gedeón venía cruzando dos diferentes ciudades o pueblos. Uno se llamaba Sucot y el otro se llamaba Peniel. En ambos lugares Gedeón pidió que se les brindara pan a sus hombres, que se les diera agua, porque venían cansados, ya tenían varias horas de estar luchando contra los madianitas y ahora venían persiguiéndolos en dirección del desierto. Así que podemos suponer que estarían bastante cansados y que aparte de eso se venía una parte de la batalla todavía más difícil porque iba a ser librada en el desierto. Sin embargo, los ancianos de Sucot rehusaron brindarle ayuda y le dijeron, bueno, y ya terminaste la batalla, no vemos que tengas presos a los reyes de los madianitas. Entonces Gedeón les contestó, cuando los tenga presos, cuando Jehová los entregue en mis manos, regresaré aquí y los voy a castigar con espinos y abrojos del desierto. En el siguiente pueblo que cruzó Gedeón, que se llamaba Peniel, corrió con la misma suerte. Pidió ayuda, le fue negada y también lo dudaron de que pudiera terminar su empresa y le dijeron lo mismo. Todavía no han ni siquiera logrado coger presos o coger cautivos a los reyes de los madianitas, así que ¿por qué te vamos a ayudar? Entonces Gedeón les dijo, cuando Jehová los entregue en mis manos y yo regrese, derribaré esta torre. Bueno, podemos suponer que el pueblo de Peniel tenía como característica sobresaliente una torre y Gedeón prometió derribarla. Y ahora estamos ya en una parte en la cual los hombres de Gedeón derrotaron a los 15,000 madianitas que todavía quedaban, y Gedeón había cogido presos a los dos reyes de los madianitas que todavía quedaban vivos. Los otros habían sido hechos prisioneros por la gente de la tribu de Efraín. El episodio de hoy, número 8, se llama Consecuencias y está basado en el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 13 al 22. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a ir a Él en oración, a pedirle que nos abra el entendimiento y nos dé el mensaje de este día. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las cosas que nos has dado hoy y por todas las cosas que tienes guardadas para nosotros. Te damos gracias por los alimentos, por la ropa, por el techo donde podemos cobijarnos de la lluvia y de los elementos. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú siempre vas a guardar nuestros entendimientos, Señor, y nos vas a dar el mensaje que tú quieres que cada uno de nosotros reciba de la manera que tú quieres que lo recibamos. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos purificación para que podamos ser dignos de recibir ese mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Zeba y a Zalmuna,
acerca de los cuales me zaheriste diciendo, ¿están ya en tu mano Zeba y Zalmuna para que te demos nosotros pan a ti y a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Zeba y a Zalmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Zeba y Zalmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Zalmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. El estudio de hoy ha sido difícil de poner en palabras. Ha sido difícil para mí entender qué es lo que está pasando aquí. Y la única manera en que podemos hacerlo es usando la escritura como el principal medio de interpretación. Vamos a ir a versículo por versículo y vamos a tratar de descifrar qué es lo que nos está diciendo la escritura aquí. En el primer versículo, el número 13, dice, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Antes que el sol subiese quiere decir antes de que amaneciera, lo cual nos indica, una vez más, que Gedeón ya llevaba peleando bastante tiempo. Habían empezado la pelea a la caída del sol la noche anterior, cuando los hombres prendieron las teas y sonaron las trompetas y rompieron los cántaros y se sembró la confusión en el campamento de los medianitas, de tal manera que cada uno atacó a su vecino con su espada y lo mató, y después salieron huyendo en desbandada, y Gedeón venía persiguiéndolos. Y en este versículo nos dice que ya venía de regreso antes de que el sol subiese, o sea, antes de que amaneciera. Una pelea bastante larga, diría yo, y por eso podemos tal vez a veces entender, si lo vemos de este punto de vista, por qué Gedeón estaba tan molesto con los ancianos de Sucot y con la gente de Peniel. Me imagino que ya Gedeón tenía aquel convencimiento de que Dios lo estaba ayudando, de que Dios había entregado al enemigo en sus manos, y estaba molesto de que sus compatriotas no podían ver eso, ellos también. Algo tan obvio no lo podían ver y no le brindaban ayuda. Y recordemos que Gedeón ni siquiera les estaba pidiendo que se unieran a él en la batalla, simplemente les estaba pidiendo que le dieran agua y pan, y ni eso quisieron darle. Y claro, desde ese punto de vista es fácil entender que Gedeón estuviera tan molesto y estuviera tan enojado, que aun cuando ya había ganado la batalla y había cogido prisioneros a sus dos principales enemigos, eso no fue suficiente para aplacar la rabia que tenía. Y de regreso nos dice la escritura en el siguiente versículo, el número 14, dice, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y los ancianos de Sucot, 77 varones. El número 77, o el doble 7, en este caso significa que una empresa ha sido llevada a término. La primera vez que el número 7
se presenta en las Escrituras es durante la creación. En el versículo número 2 del libro de Génesis, si me permiten ir ahí un momentito, dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Si recuerdan el principio de interpretación que se llama primera mención, que fue el que utilizamos cuando estábamos descifrando por qué los 300 soldados de Gedeón, si utilizamos ese verso, vemos que en realidad el número 7 en la escritura no se refiere a perfección, sino que se refiere a una empresa ya terminada, a algo que ha sido completado. Claro, si lo vemos desde el punto de vista de que cuando algo ya ha sido completado es porque ya es perfecto, pues entonces sí puede significar perfección. Pero en realidad, cuando vemos que este número se presenta por primera vez fue cuando Dios completó la creación. Independientemente de que haya sido perfecta o no, eso es tema para otro debate, pero ya Dios había completado todo lo que había planeado hacer y por tanto bendijo el día 7, el día séptimo. En muchas ocasiones he escuchado mucha gente, muchos expositores de la palabra, decir que el número 7 significa perfección. Pero creo que en realidad, lo que, como dije anteriormente, el número 7 lo que significa es una obra ya completa, una empresa llevada a término. Y aquí nos da otra prueba de que ya Jehová había completado la obra que había decidido llevar a cabo con Gedeón, que era derrotar a los madianitas y darle libertad otra vez a los israelitas. Y lo que pase de aquí en adelante, en realidad la escritura no nos dice si Dios aprobó lo que hizo Gedeón hasta aquí o si no lo aprobó, pero si usamos el trasfondo histórico que estaba viviendo Israel en ese momento, podemos ver que en realidad Gedeón no hizo nada que no estuviera ya anteriormente hubiera sido aprobado por el Señor. Si nos remontamos a los libros de Éxodo, a los 10 mandamientos, al libro de Éxodo, los 10 mandamientos, vemos que hay uno que dice: no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te arrodillarás ante ninguna imagen de nada creado en los cielos y en la tierra. Perdónenme si tal vez no estoy dando exactamente la fraseología de ese versículo, pero el significado es el mismo. En el libro de Éxodo se nos menciona como uno de los 10 mandamientos que no debemos cometer idolatría. En los siguientes libros, Deuteronomio, Números, Levítico, varias veces Jehová es bien claro que el castigo por la idolatría es la muerte. Y volviendo ahora al tiempo en que estamos con Gedeón durante estos años del cautiverio con los madianitas, si recordamos el trasfondo, los israelitas fueron entregados en manos de Madián como castigo por su idolatría. Entonces, cuando Gedeón castigó a los de Sucot, los castigó obviamente por no haber cooperado con él. Venía molesto, venía rabioso, venía ese hombre encendido, listo para entrarle a cuerazos al que se le pusiera al frente. Y precisamente venía buscando a los ancianos de Sucot. Y ese número 77 nos muestra que ya Jehová, ya el Señor, había considerado la obra completa. Pero Gedeón, en el verso número 17, nos dice: asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Por qué no mató a los de Sucot? ¿Por qué sí mató a los de Peniel? La Biblia no nos da ningún tipo de información en ese respecto, pero como dije anteriormente, todos, en realidad todos, eran dignos de muerte por el pecado de idolatría que estaban cometiendo. Sin embargo, Gedeón a unos les perdonó la vida
a otros no se las perdonó. Y en eso tal vez podemos ver una ilustración de que la justicia divina es imposible para nosotros de entender. ¿Por qué pasan las cosas que vemos a veces que pasan y que hacen que mucha gente dude que existe Dios? ¿Por qué nacen niños con deformidades? ¿Por qué mueren hombres jóvenes y llenos de vida y potencial? ¿Por qué unos tienen más que otros? Solamente Dios sabe el por qué. Y esta es una ilustración bastante a propósito de que no podemos tratar de entender la justicia divina, simplemente aceptarla. Continuando, dice en el verso número 18: luego dijo a Seba y a Zalmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Estos dos versos demuestran la desesperación de los reyes de Madián, de Seba y Zalmuna, que están recurriendo a los halagos para tratar de suavizarle el corazón a Gedeón. Vean cómo dice que parecían hijos de rey, así como Gedeón. ¿De dónde sacaron ellos que Gedeón parecía un hijo de rey? Recordemos de dónde fue llamado Gedeón. Era un labriego, era un campesino, era un hombre que estaba trillando trigo a escondidas. ¿Cómo un hombre así iba a tener aspecto de hijo de rey? Lo dudo mucho. Sin embargo, usaron estos halagos, esta hipocresía, para tratar de suavizar el corazón a Gedeón. Y casi lo logran, porque vean cómo Gedeón dice: eran mis hermanos. O sea, Gedeón en ningún momento duda de que él tiene pinta de chiquillo de papi, de hijo de hombre rico, de hijo de rey. En ningún momento duda eso. Pero es también importante aclarar una cosa. En este momento Gedeón ha recibido tantas pruebas de parte de Dios de que ha sido escogido como líder de Israel, que ya no le queda duda de que él tiene aspecto de hijo de rey. También dice la escritura que los príncipes de Madián, Seba y Zalmuna, habían matado a sus hermanos en un pueblo llamado Tabor. Bueno, Tabor es una montaña, un monte. Esa es información nueva, no sabíamos eso. Parece que en su escapada habían tenido otras peleas, otras batallas menores con algunas de las tribus de Israel o algunas ciudades en Israel que venían persiguiéndolos o tratando de cogerlos presos, pero habían logrado derrotarlos e incluso los habían matado. ¿Por qué? Bueno, porque esa victoria estaba guardada para Gedeón y los 300. Continuamos en el verso número 20, dice la escritura: y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues aún era muchacho. Entonces dijeron Seba y Zalmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Zalmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. ¿Por qué Gedeón le encomendó a su hijo, que todavía era un muchacho, que matara a dos príncipes nada más y nada menos? Me imagino que estaba tratando de darle una lección a su hijo, de enseñarlo a ser hombre, como decimos nosotros. Pero su hijo tuvo miedo, no se le midió a la tarea. Y eso es algo también bastante simbólico, que Dios no le había encomendado esa tarea a cualquier pelapapas, se la había encomendado a Gedeón. Y Dios le había encomendado esa empresa a Gedeón porque Dios sabía que Gedeón se le podía medir. Sin embargo, Gedeón aquí está dándole
parte del trabajo a su hijo, a un niño. No necesariamente lo que Dios quería. Dios quería que Gedeón fuera el que llevara la empresa a término, que la completara, como vimos en el versículo donde se habla de los 77 ancianos. Ya esa obra estaba completa. Gedeón no tenía por qué tratar de delegar el término de esta obra a manos de su hijo. Y bueno, en este momento pues decide hacerlo, y él mismo termina con la vida de estos dos reyes de los madianitas. Pero en realidad esta parte no tiene un final feliz. A pesar de toda la muerte de los hijos de Peniel, de la muerte de los dos reyes, que cualquiera podría decir, bueno, Gedeón se vengó de los que no quisieron ayudarle y derrotó completamente a sus enemigos hasta el punto de matarlos. Ya, eso es un final de historia, un final de película. Pero leamos el verso número 22 y ahí verán por qué les digo que no tiene un final feliz. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Israel todavía no reconoce al Todopoderoso como su Salvador. Todavía no quiere que Dios sea el que señoree sobre ellos. Todavía está buscando un rey de carne y hueso en vez de aceptar un rey del cielo. Pregúntense a ustedes mismos, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese caso? Es muy fácil ahora decir: ah, no, eso está muy mal hecho, qué equivocación tan grande. Sí, es cierto, es una equivocación enorme, pero creo que es una equivocación que nosotros cometemos casi todos los días. Recibimos prueba sobre prueba, sobre prueba, sobre prueba, sobre prueba del amor de Dios, de su protección sobre nosotros. Y aún así seguimos dudando y seguimos buscando algo que nos dé una sensación de bienestar y de protección material, buscando dinero, buscando más trabajo, buscando más propiedades, cosas que son materiales, como en este caso los hijos de Israel querían un rey de carne y hueso, un rey material. A veces nosotros también queremos un rey material. Y esa es la enseñanza de hoy, hermanos. No pongamos nuestra confianza en bienes materiales o en riquezas acumuladas. Pongamos nuestra confianza en Jehová, Dios de los ejércitos. Espero que el estudio haya sido de edificación para ustedes, como lo ha sido para mí. Que Dios los bendiga.